Muchas gracias, Jonathan. Muy buenos días, queridos colegas, compañeros de Sudamérica. Buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Muchas gracias a Luis Pérez, nuestro querido decano, mi ex profesor en la universidad, por la invitación personal que me hizo y la tomo con mucha alegría. Y bueno, el día de hoy he escogido un tema que es de mucha actualidad por la importancia en la salud y no solamente en tiempos de pandemia, sino en los últimos 10 o 20 años, que son los trastornos de salud laboral asociados al trabajo virtual. ¿Por qué digo asociados? Porque no está del todo investigado si es que realmente eh, los trastornos de salud que les voy a mencionar y presentar hoy día son una consecuencia directa del trabajo virtual o simplemente son una expresión de una nueva forma de trabajo. Es un tema bastante complejo y también para resaltar la labor de nosotros psicólogos en el área de salud ocupacional, que es un área bastante amplia. Eh, la conferencia de hoy la he dividido en 4 partes. La primera es la parte referida a la salud laboral, y como les dije, el rol de nosotros psicólogos laborales, organizacionales en esta área en particular. Luego, un pequeño esbozo de los trastornos políticos, la salud pública, que es muy importante que tengamos en cuenta y que a veces a los psicólogos no nos gusta tratar estos temas, pero es muy importante saberlos. Un par de estudios y estadísticas al respecto también. En particular, un énfasis, como es el tema central del Congreso también, la relación que existe entre el trabajo virtual y el COVID. Es una situación de excepción, digamos, en la que muchos nos hemos vuelto obligados a trabajar virtualmente, sobre todo los psicólogos, que no es, digamos, nuestra primera opción. Nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias. Y bueno, también la vamos a superar, por supuesto, con las herramientas que tenemos de nuestra profesión. También unas propuestas de intervención, los indicadores e incidencias al respecto. Y al final, conclusiones y algunas preguntas y recomendaciones que me voy a permitir hacerles. ¿Por qué entendemos por salud ocupacional o salud laboral? Se entiende a esta como un conjunto de actividades de carácter netamente multidisciplinario, cuyo objetivo es promover y mantener el más alto grado posible de salud, entendida la salud en todos los aspectos, el físico, el mental, el social, de los trabajadores, promoviendo la adaptación del hombre a cada tarea y del trabajo al hombre, y no al revés. Entonces, los sinónimos para este concepto son de salud laboral son salud y seguridad en el trabajo y salud y seguridad laboral. Ahora, les sorprenderá que estoy utilizando un concepto aparentemente anticuado, porque si se fijan, es un concepto acuñado desde la Organización Mundial de la Salud, en especial la Organización Internacional del Trabajo desde el año 1950. Pero les sorprenderá saber que ese concepto no ha variado desde entonces. Claro, en base a algunos estudios y algunas estadísticas se ha ido variando las definiciones utilizadas para ello con esos objetivos, pero sin embargo el concepto en sí se mantiene igual. Lo interesante es el anhelo o digamos el objetivo final humanista de hacer que esta salud laboral sea siempre enfocada desde un punto de vista del ser humano, es decir, que no solamente tenga seguridad, sino que incluso logre bienestar. Para mí es muy importante recordar un poco, porque sé que ahora en el Congreso están participando muchos estudiantes de psicología, y en realidad es un llamado y a la reflexión también y a quienes son los hacedores o gestores de las políticas educativas y de las áreas de especialización en la psicología, que ahora son tan variadas y emergentes. El área de psicología laboral y organizacional es un área que normalmente se asocia básicamente con la selección y desarrollo de personal. Y sin embargo, esa es un área muy pequeña. La psicología laboral, en mi concepto y en el concepto que manejamos acá en Austria en el trabajo, es una psicología de la salud aplicada al campo laboral. Ese es nuestro enfoque. Es decir, si ustedes se fijan en la plantilla que les presento, he puesto en color gris, en nuestro concepto, cuáles son las áreas en las que más se debe enfocar el psicólogo laboral o el psicólogo de salud que trabaja en el área laboral. Tenemos, por ejemplo, una área importantísima y muy amplia, que es el análisis y diseño de condiciones de trabajo saludables. Esto implica, por supuesto, una experticia o un dominio del área de la gestión de la salud corporativa, que es decir, en el marco de las empresas y las organizaciones,
Pero también una parte muy importante es la evaluación del estrés psicológico en el lugar de trabajo. Entonces, en estas tres áreas, esa es en la que quiero un poco mover la atención de ustedes y no tanto en la parte del desarrollo de personal clásico, ¿no? Que es la evaluación y selección de personal por un lado, y por otro lado lo que es el desarrollo de personal y lo que se llama en inglés el human capital, que es la evaluación de rendimiento, los cambios de puesto, lo que se llama el outplacement, por ejemplo, ¿no? Cuando se tiene que despedir a trabajadores o reubicarlos en otras áreas de trabajo por cuestiones de salud o de edad, asignaciones presupuestales, los análisis de potenciales y por supuesto un área que fue en los últimos 10 años un aspecto muy importante de mi trabajo, que es el desarrollo de personal y también la gestión de carrera, en mi caso en el área de mujeres. Las áreas de liderazgo, motivación y comunicación siempre están presentes, por supuesto, como todo soft skill, como habilidades del futuro también, a las que debemos prestarle muchísima atención, sobre todo en la gestión de nuestro personal y en la cooperación, el trabajo de equipo y la diversidad. Diversidad que es un tema también muy grande. Resumiendo, lo más importante para la psicología laboral y organizacional actualmente son las áreas dirigidas más específicamente a velar, cuidar, proteger y promover la salud de los trabajadores, también el área preventiva. Nosotros como psicólogos laborales en realidad estamos llamados a dominar o por lo menos estar enterados de las principales áreas y disciplinas con las que trabajamos. El área de medicina es un aspecto importantísimo. Yo personalmente me he especializado también en medicina antropológica, en mi caso, y en salud pública, justamente porque estos temas siempre, desde hace muchísimos años, me interesaron mucho, incluso antes de la época en que me dediqué básicamente a la psicología clínica en Perú, donde trabajé 10 años, antes de venir a Austria. Y desde entonces consideré que era muy importante para los psicólogos especializarnos en áreas que nos permitan también desarrollarnos como expertos en salud y un poquito robarles ese espacio a los médicos, ¿no? Como que se han apoderado de esa área y bueno, las situaciones que se han dado en el último año, ¿no? Con la pandemia nos han demostrado que es muy, muy importante también tener en cuenta esta gran área del saber. En el área de psicología laboral trabajamos muy conjuntamente con los médicos, la especialidad es la medicina del trabajo, y por supuesto con los gestores de los planes y programas de salud, que son los médicos especializados en salud pública. Lógicamente, y ahora como van a ver en esta exposición, la ergonomía es muy importante. En Austria tenemos incluso una especialidad que es la psicología ergonómica, que uno se especializa no solamente por la praxis, o sea, por la práctica, sino también porque uno puede desarrollar más conocimientos y puede incluso profundizar a través de cursos de capacitación y algunos diplomados, que son bastante buenos. Evidentemente, la ingeniería industrial, sobre todo en estos tiempos de virtualidad, de digitalización, tecnología de la inteligencia artificial, la robótica, por ejemplo, porque la ingeniería industrial justamente se ocupa de optimizar el uso de las herramientas que tenemos a disposición, que son de origen electrónico. La economía y administración, sin lugar a dudas, por los sistemas económicos, los manejos de proyectos, de presupuestos y recursos también, que necesitamos saber. Un psicólogo en el área de psicología laboral que no pueda ser capaz de plantear programas y proyectos de desarrollo en las empresas o a nivel de comunidades también. Entonces, como que está perdiendo mucho campo de acción. Es importante que también sepamos eso. El derecho y la política, sin lugar a dudas, muchas de las condiciones de trabajo son reguladas por leyes laborales y sin un marco laboral favorable, justo, entonces el trabajador, la trabajadora, no va a lograr conseguir el bienestar deseado, que es nuestro objetivo. Igualmente el derecho comercial y sobre todo siempre verlo todo en un contexto regional. Es muy importante. E indudablemente la sociología y la antropología. Mi tercera especialización fue también en antropología médica, justamente porque consideré los aspectos de la interculturalidad de una importancia indudable y que debemos tener en cuenta en nuestro trabajo. Primero quiero darles un marco referencial importante, que es el aspecto internacionalista del trabajo que estamos viviendo. Es un fenómeno que está surgiendo, no es nuevo, ya esto lleva por lo menos desde las épocas en que se empezó a generar el interés por la
por el trabajo preventivo, promocional, ¿no? En el primer y segundo nivel, eso ha sido más o menos en los años 50, donde surgió también la psicología comunitaria, por ejemplo, en el Perú. Eh, Justamente en las épocas entre guerras, sobre todo en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, como ven en primer lugar, más o menos en 1919 se empezó a discutir esto a raíz de la crisis del petróleo que afectó a todo el mundo, ¿no? Vean, los trasfondos políticos son muy importantes, ¿no? Y en el caso de la OIT, es una de las pocas agencias que es una agencia tripartita, es decir, que está compuesta a varios gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 de los Estados miembros. Tengan en cuenta que a nivel internacional son 194 los países, ¿no? Entonces, es la mayoría de países en el mundo que están, digamos, de algún modo sujetos a estas reglamentaciones o que tienen que tener en cuenta la influencia y las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo. Eso para que vean un poco el nivel de importancia, ¿no? También tenemos por este lado del mundo la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que es básicamente un órgano de la Unión Europea, pero está encargado de recopilar, coordinar y distribuir información relativa a la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Entre los Estados miembros. En el caso de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, debemos tener en cuenta también que ellos elaboran no solamente programas y elaboran estadísticas y realizan investigaciones también por encargo de países, sino que incluso hacen como una labor de pivot, o sea, de mediador entre otras agencias internacionales más allá del ámbito europeo. Luego tenemos la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es un organismo especializado de salud del sistema interamericano, de la OEA y de la Organización Mundial de la Salud. El PAHO, que son las siglas en inglés, los signos en inglés, ha cumplido una labor importantísima también en nuestra región, en Latinoamérica, en toda América, pero particularmente en Sudamérica. Hemos observado también en el área laboral muchas eficiencias y sobre todo en lo que se refiere al área del trabajo psicológico, ¿no? Como se los voy a mostrar en los siguientes dos ejemplos. Y aparte de estas organizaciones, es muy importante también tener en cuenta el trabajo y la influencia que ejercen las grandes corporaciones internacionales. En este caso les he tomado 4 ejemplos de los llamados Big Four, de los 4 grandes, ¿no? Que, digamos, no tienen una injerencia directa en los gobiernos y en sus decisiones respecto a las condiciones de trabajo, pero sí sientan ciertos precedentes, ¿no? Que influyen en el mercado de los recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Es el caso de Ernst Young, por ejemplo, KPMG, que está en Holanda, la central, Deloitte, que también hay Perú, en Perú está también la agencia, Deloitte realiza muchos estudios, actualmente muchísimos, sobre el teletrabajo, que ya les voy a mostrar, y también la PwC, que es PricewaterhouseCoopers, que ejerce también una influencia enorme en cuanto a sentar bases o, digamos, estilos, tendencias en la administración de los recursos humanos. Este es un ejemplo del trabajo que, como les mencioné anteriormente, realiza la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Si bien aquí es el Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores, que se empezó a concebir ya a partir del año 2010 más o menos, y que estaba a ser ejecutado, puesto en marcha entre el 2015 y el 2025. Por supuesto, esto fue sin conocer que iba a haber una pandemia, ¿no? Eso sí debemos reconocerlo. En todo caso, el programa lo que buscaba era crear marcos regulatorios, básicamente, para promover el liderazgo del sector salud en los Estados miembros, promover también la salud de los trabajadores y lograr que estos sean trabajos seguros, productivos y, por supuesto, saludables, prevenir y registrar enfermedades, accidentes y muertes en el trabajo. Son unos organismos que cuentan con mayor cantidad de estadísticas actualizadas. Lograr acceso a la salud universal, también eso ha sido una de las, digamos, de las motivaciones más grandes y objetivos, y atender los sectores económicos críticos por su impacto en la salud de estas poblaciones. Yo les he puesto también una acotación aquí y yo he revisado mucho, durante muchos años he trabajado bastante con estos documentos y una cosa muy interesante en este plan de acción, por ejemplo, la palabra psicosocial está mencionada 4 veces
la palabra mental una sola vez y la palabra psicología ni una sola vez. Entonces, eso es, queridos colegas, la mayor motivación que debemos tener para seguir adelante desarrollando la influencia y la importancia de nuestra profesión. En el área europea, tengo también acá otro ejemplo de lo que sería voy a poner acá un poco la imagen, ¿ya? Unas campañas, ¿no? Las campañas, digamos, son propuestas de una serie de instrumentos para promover la salud en el área laboral que en este caso esta agencia pone a disposición de los gobiernos. Y bueno, está compuesta de una serie de instrumentos que pueden ser campañas informativas en forma de videos, folletos para las empresas, coordinaciones con sectores de salud, de educación también, etcétera. Y uno de los aspectos más importantes que ha resaltado en los últimos años ha sido el problema de los trastornos musculoesqueléticos. Y eso les voy a mencionar porque está directamente ligado al trabajo virtual, ¿no? En este gráfico que ven al lado de ustedes es el lado derecho, pueden ver que las zonas más principales son las afecciones a la espalda y la zona lumbar, las afecciones articulares, por ejemplo la mano a la hora de usar mucho la computadora, lesiones musculares en general y en cuarto y último lugar las afecciones óseas. Los trastornos musculoesqueléticos tienen una importancia fundamental en el trabajo de salud ocupacional porque ocupan sin lugar a duda están en la cúspide de las estadísticas de los problemas asociados a la salud ocupacional. Y esto no es nuevo. Una de las principales causas de discapacidad laboral, es decir, cuando alguien, por ejemplo, se comunica con su empleador y le dice que no puede asistir al trabajo porque está enfermo, esa es justamente la principal causa de discapacidad. Parece increíble, pero es verdad. La segunda es el cáncer, pero esa es la importancia que tiene, ¿no? Por eso es que las estoy mencionando ahora, por si no lo sabían, la importancia que tiene y la manera en que nosotros los psicólogos también podemos trabajar en esta área. Se las voy a mostrar después. En general en el mundo, estas TME, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, ocupan el 59% de total de las enfermedades profesionales. Estoy hablando de una estadística del año 2013. Poco después, la segunda causa de invalidez a nivel mundial en el año 2017. Y su prevalencia en general es del 13,5% y del 47%, sobre todo en las regiones de las Américas. Ojo, en Perú y América Latina, las pérdidas económicas oscilan entre el 9 y el 12% del Producto Bruto Interno. Es decir, el ausentismo laboral o el presentismo laboral, es decir, el ausentismo es lógicamente cuando las personas no pueden ir al trabajo, pero el presentismo es cuando están en el trabajo pero no pueden producir bien porque están con dolor, en este caso, ¿no? En el caso de esta enfermedad. Y constituyen también la patología más frecuente, ¿no? Con la mayor cantidad de ausencias en el trabajo. Ahí tengo una estadística de salud del año 2016. En la Unión Europea también los costos han sido muy altos y el 40 o 50% de las personas que se han enfermado, del 100%, corresponden justamente a trastornos musculoesqueléticos. 215 mil millones de dólares al año en pérdidas en los Estados Unidos tampoco no es algo que se pueda dejar de considerar como importante. Aquí hay una gráfica al respecto para que se pueda visualizar en forma más simple. Tenemos a nivel mundial 59%, en la Unión Europea 25%, porque han habido bastantes campañas aquí contra eso para, digamos, ayudar a las personas a superar o a llevar bien estos males, que tienden a cronificarse. Y en Perú, de la cantidad de personas, 55%. Aquí les he puesto una foto que gentilmente me permitió utilizar para mi trabajo de disertación en medicina antropológica Marina García Burgos. Y es un trabajo que realicé entre el 2009 y el 2010, un trabajo de campo en Perú, en el que trabajaba con un quiropráctico tradicional para ver lo que estaba ocurriendo con los estibadores del Callao, ¿no? Ahí ven una foto. Supuestamente ellos tienen un sindicato bastante fuerte, o sea, ellos no están desorganizados, digamos, pero ya en ese año, ¿no? La regulación era que podían cargar al máximo 50 kilos, ¿no? Ustedes ven ese saco no tiene 50 kilos, de hecho debe tener por lo menos 70 kilos. Sin embargo, el reglamento dice máximo de 50 kilos, sin tener en cuenta el peso, la edad, ni las condiciones de salud previas de la persona. Entonces, con este quiropráctico yo observaba cómo la gente que tiene menos recursos económicos asistía
¿no? A su consulta, vamos a decirlo así, y él les realizaba algunas maniobras quiroprácticas, ¿no? Con algunas técnicas ancestrales que él había aprendido de sus padres y abuelos, ¿no? Porque en el Perú, pues, el tema de los hueseros es un tema también fascinante. Incluso estuve trabajando en conjunto con una investigadora, Kathy Oates, que es de los Estados Unidos, y estuvimos viendo este tema. Y lógicamente era impresionante ver la cantidad de personas que sufren con dolores y trastornos osteoarticulares, dolores y trastornos musculoesqueléticos. Este tipo de desórdenes son graves y son desórdenes que hay que, de todas maneras, hay que buscar maneras de prevenirlas, ¿no? ¿Por qué? Les voy a enseñar por qué. Porque en este caso, por ejemplo, es un estudio que encontré realizado en Perú por creo que es Magíster García Salirrosas. Ella es administradora, ella ni siquiera es médico o psicóloga o ergónoma, pero lo realizó conjuntamente con una médico. Es un estudio que fue antes del COVID, ¿no? O sea, el recojo de datos fue, creo que en el último tercio del 2019. Si ustedes ven en la tabla, son todas las posturas. Este universo de personas, eran 100 personas que se entrevistó a través de cuestionarios específicos, un cuestionario que utilizan en la zona nórdica en Europa, lo adaptaron allá, y donde estaban investigando cómo son las condiciones, vamos a decir, ortopédicas o musculoesqueléticas de docentes universitarios. Era una muestra de 100. Si pueden ver en la tabla 7, solamente he tomado la tabla 7, que es la de percepción, o sea, cómo las personas mismas definen su condición actual. Si se fijan, en el medio dice dorsal o lumbar, ¿no? Las posturas prolongadas de los docentes universitarios, ese es el 50% está afectado. Entonces, eso es una cifra increíble, increíblemente alta. Los movimientos repetitivos ocupan, bueno, más o menos el de la muñeca y la mano es el mayor, que es el 24%. El no contar con un mobiliario adecuado para no tener problemas, es decir, a una altura adecuada de la mesa, con la computadora, por ejemplo, una silla adecuada o un sillón. Las muchas horas de trabajo también, porque se incrementaron las horas de trabajo en los últimos 7 años más o menos. Y el estrés laboral también, ¿no? El estrés laboral no es el estrés que tienen todos. Comúnmente el estrés laboral es un concepto que está aplicado al área laboral y tiene sus propios síntomas y sus propias causas. En todo caso, la región dorso-lumbar, encontraron estas investigadoras, constituyen más del 67%, es decir, la parte baja de la espalda es el mayor problema, además del cuello, seguido con 64%. Las posturas prolongadas de más de 10 horas diarias de trabajo eran casi el 40%, y las largas jornadas laborales, que eran de 5 a 7 días de la semana, es decir, toda la semana. Entonces, aquí hay definitivamente que intervenir. Aquí les voy a también mencionar brevemente que las consecuencias de personas que sufren estos trastornos musculoesqueléticos, que afectan tanto a jóvenes, a niños, adolescentes, las consecuencias directas más importantes es que limitan la movilidad y la destreza, ¿no? Que conducen a jubilaciones anticipadas, a cambios de trabajo, a reducción, por supuesto, de la riqueza en el sentido de los costos, ¿no? Porque uno tiene que invertir a veces en tratarse particularmente con médicos, sobre todo en Perú. Y también está asociado, y esto es importante también para los psicólogos, con múltiples morbilidades. Es decir, normalmente los trastornos musculoesqueléticos no aparecen solos, sino aparecen en conjunto con otro tipo de trastornos. Estos pueden ser físicos o pueden ser psicológicos. Y como ven en la última parte, también estos desórdenes musculoesqueléticos están relacionados, se ha demostrado a través de estudios directamente relacionados con estados de depresión. Incluso aumentan el riesgo de desarrollar otro tipo de afecciones de salud crónicas. Ahora, más específicamente en el tiempo con el COVID, ¿no? ¿Qué ha pasado con el trabajo virtual? Una cifra interesante, y esto es un estudio que se ha publicado hace 2 días por la firma McKinsey. Les he puesto una plantilla más abajo con esa información para que lo lean. Es un informe de unas 40 páginas, no es muy largo. Pero la proyección, ¿no? Si tenemos en cuenta que la población mundial
¿no? Son 7.710 billones o 7 billones de personas, ¿no? Al año 2020, marzo, esa es la estadística de marzo. La proyección es que para el año 2023 aproximadamente 40% de la población mundial va a estar trabajando en teletrabajo. O sea, las estadísticas dicen también que más o menos el 20% de las profesiones no van a poder realizarse con teletrabajo, pero todo el resto sí. Entonces, fíjese la cantidad de personas que están afectadas o involucradas directamente en este tema, ¿no? Creo que la relevancia ya está más que demostrada. Y la Organización Internacional del Trabajo tiene una definición específica para lo que es el teletrabajo. Es decir, si una persona es independiente y está trabajando desde su casa, eso no se considera teletrabajo, aunque utilice computadoras y utilice una plataforma virtual de trabajo. El teletrabajo está definido también porque uno está dependiente, tiene un empleador, ¿sí? Que no es uno mismo, lógicamente, ¿no? Entonces, esa es una definición conceptual y legal importante para el teletrabajo que realizan lógicamente no en oficinas o en instalaciones específicamente creadas para la producción. No hay contacto con personas. La tecnología que permite esta separación significa que puede realizarse en línea, que puede ser en forma digital o fuera de línea. Es decir, hay personas que realizan también un teletrabajo que no es virtual, ¿no? Porque realizan, por ejemplo, hay personas que son empleadas por una empresa, digamos, que produce pasteles o que produce algún tipo de galletas, ¿no? Y son personas que ahora están haciendo esa labor en su casa, ¿no? Y luego envían su producto ya para el comercio o para la misma firma, ¿no? Entonces, esa sería una forma de teletrabajo no virtual, por ejemplo, porque no están utilizando el Internet ni las plataformas virtuales, pero lo están haciendo en casa. Entonces, como ven, la definición de teletrabajo es bastante amplia, ¿no? La pregunta que se hicieron unos investigadores hace aproximadamente unos 18 años fue, ¿será cierto que puede ser aquí, allá, en cualquier lugar, en cualquier momento que se realice el teletrabajo? Ha habido un desarrollo, lógicamente, no es nuevo, como ven, en los años 70 fue lo que se llama la primera generación. En ese momento, las computadoras, sobre todo la empresa IBM, por ejemplo, realizaba lógicamente un trabajo en un lugar específico porque las computadoras no eran portátiles, no se podían mover de un lugar a otro. Igualmente los teléfonos no. En la segunda generación ya hubo una expansión de otras industrias, porque al comienzo solamente era más que nada en el área del periodismo y los que trabajan en la industria de la información. Y luego ya se fue generando, gracias a la tecnología es siempre la que ha ido, digamos, modificando estas formas de trabajo. En la segunda generación ya se expandió a otro tipo de industrias y países, ¿no? Y eso fue más o menos entre los años 80 y los 2000. Ahora estamos hablando de la tercera generación, donde surgen las startups o esas empresas, ¿no? que crean dos, tres personas que se juntan, o una sola, o una o dos. También el trabajo en la nube, ¿no? El cloud work, la inteligencia artificial, la robótica, la flexibilización del trabajo y la gig economy, que eso también es otro aspecto nuevo, en donde las personas, digamos, realizan trabajos, por decirlo de algún modo, a destajo y que tienen diferentes personas que les hacen encargos y que estas personas realizan el trabajo, digamos, dentro de su ambiente que han dispuesto para eso, que puede ser su casa, puede ser una cafetería, etc. Eso implica también un nivel de precarización bastante preocupante. Y, digamos, esta evolución del teletrabajo, y eso es una cosa que está preocupando también mucho, es que está generando una precarización del trabajo de una forma bastante galopante y parece que va a ser la tendencia en el futuro. De eso vamos a hablar al final y de repente en la discusión también. La doctora Bueno, de la Organización Internacional del Trabajo, dijo hace poco, en octubre, que en cuanto a la pandemia, en el contexto de la pandemia, el teletrabajo puede ser también como una especie, una suerte de bomba de tiempo, voy a decirlo así, porque en el área de salud laboral se ha observado una paradoja, ¿no? Que por un lado ha habido lógicamente una reducción de accidentes de trabajo. Imaginémonos, no tengo ya que trasladarme, no tengo que hacer otras cosas que hacía antes, no estoy en la calle como antes, no me tengo que movilizar de un lugar de la ciudad a otro para ir a mi lugar de trabajo,
sino que lo realizo en casa. Entonces, lógicamente, los accidentes de tránsito, por decirlo de algún modo, más o menos son el 15% de los accidentes que hay entre la casa y el trabajo a nivel mundial. Entonces se reducen drásticamente. Eso por un lado es bueno, pero la paradoja es que sí se está comprobando un crecimiento de enfermedades relacionadas con el trabajo que no eran las clásicas, digamos, particularmente las que son relacionadas a la salud mental. Y esto podría, por supuesto, agudizar la pandemia, ¿no? Y eso es algo de lo que estamos ahora mismo viendo, pero estadísticas seguras al respecto todavía no hay. Una cosa sí que hemos tratado siempre de, digamos, de vincular en el trabajo psicológico es no olvidar el tema del humor, lógicamente. Y ahora, por ejemplo, gracias a la tecnología puedo comunicarme con ustedes y me pueden oír, pero también, digamos, una vida no muy equilibrada puede definitivamente redundar en una serie de síndromes, por ejemplo, la fatiga y el cansancio, ¿no? Que es muy común hoy en día y que todos estamos expuestos, ¿no? Todo el tiempo en conferencias virtuales, en el caso mío o de otros colegas también atendiendo en forma virtual a personas y trabajando, haciendo informes todo en forma virtual. Y la computadora y el laptop se ha convertido en nuestros mejores aliados, pero también encierran, por supuesto, un peligro, ¿no? En cuanto al COVID-19, hay muchas cosas que decir al respecto. Hace 2 días salió la noticia de que probablemente ya existe, o bueno, aquí en Austria ya nos lo dijo el canciller, que existe ya la vacuna de Pfizer, que es el laboratorio que digamos, que la ha puesto ya en marcha. Y para el próximo año están planeando a más tardar en marzo, en 3 fases distintas del siguiente año, pretenden vacunarnos a todos. Voy a decirlo así porque hay muchas voces en contra. Yo todavía no estoy muy segura. En todo caso, el COVID no solamente nos ha desatado una serie de síntomas de inseguridad, incertidumbre, temor justificado, es un temor racional porque existe un temor, existe digamos, un patógeno y un peligro real, sino que también ha desarrollado otra serie de síntomas que todavía no se están investigando bien porque no se cuenta todavía con los elementos para ello. Existen lógicamente cuestionarios, estuve escuchando un par de conferencias ahora en el Congreso, me parecieron sumamente interesantes, incluso había un profesor también que lamentablemente no recuerdo el nombre, de una universidad que mencionaba que había realizado también unos estudios interesantes sobre el tema y presentaba las estadísticas y un análisis muy bueno, pero sin embargo yo siempre soy un poco, digamos, tomo con mucho cuidado las estadísticas, hay que saber interpretarlas, ¿no? En el caso psicológico tenemos definiciones bien concretas de lo que son trastornos de ansiedad, de lo que es una depresión, o por ejemplo de lo que supuestamente está surgiendo ahora más, que es el suicidio. Los índices de suicidio están diciendo, incluso en las poblaciones más jóvenes, ¿no? En adolescentes, que no era común hasta hace unos 10 años. Puede ser, ¿no? Estamos más que nada moviéndonos en el área de encuestas, estamos moviéndonos en el área de cuestionarios, que definitivamente cuando cumplen con las normas estadísticas son válidos, pero que hay que tomar un poco con, digamos, con pinzas, o hay que ver los resultados siempre analizándolo en base a la experiencia directa, ¿no? Por eso es que también es muy importante que los académicos tengamos también la práctica directamente con las personas para ver qué es lo que está pasando. En todo caso, lo que sí hemos podido determinar son las condiciones desfavorables que genera la conjunción trabajo virtual y COVID. Es decir, estas condiciones desfavorables han sido ya identificadas dentro del contexto de la pandemia. Lo que les mencioné en algún momento anteriormente, la precariedad del trabajo, ¿no? Las altas cargas y ritmos de trabajo, largas jornadas laborales que se expanden a toda la semana, y también la incertidumbre respecto a permanecer o no en el trabajo, que ahora se ha agudizado aún más por la situación económica a nivel mundial. Acá en Austria también tenemos una gran cantidad de empresas que están yendo a la quiebra y están lamentablemente teniendo que despedir a muchos trabajadores. Entonces esa incertidumbre, si es que va a continuar o no, es también un factor importantísimo. El estrés laboral que les mencioné en el área, específicamente en el área de psicología laboral, respecto a la tecnología, la fatiga con el Zoom, con las inevitables, largos y extenuantes a veces reuniones virtuales, la estructura difusa de un horario laboral, es decir, las personas a veces
no gestionan bien su tiempo, ¿no? Y no se organizan de un modo más o menos adecuado. Eso también genera bastante estrés, trastornos de ansiedad, bastantes. Aquí en Austria, por lo menos, están subiendo nos estaban informando a través del colegio de psicólogos de aquí. Tenemos 2 colegios de psicólogos, eso también es interesante. Yo estoy inscrita en ambos. Nos estaban pasando unas estadísticas ambos del Ministerio de Salud, ¿no? Que los desórdenes de ansiedad, los ataques de pánico, particularmente, han aumentado bastante en las personas, ¿no? Y que a veces se han ido, lógicamente, a un médico y a la descripción de los síntomas, muchas veces los médicos no saben a qué se refieren. El esfuerzo mental también es una condición desfavorable. Las tareas nuevas, sobre todo para las personas que tienen más de 45, 50 años y que se ven enfrentadas de un momento a otro a meterse en este mundo virtual de la digitalización, cuando a veces no pueden ni siquiera manejar bien un teléfono inteligente, ¿no? Un smartphone. Entonces imagínense tener que realizar todo su trabajo de pronto en una plataforma virtual. Entonces tiene que haber como una especie de alfabetización virtual o digitalización, ¿no? Y eso genera mucho estrés y mucho esfuerzo mental. Y eso está unido, por supuesto, a cefaleas, a fatiga, a aflicción, porque no se sienten que avanzan como antes, porque tienen otras formas nuevas de trabajo. Trastornos del sueño también han aumentado bastante, o hay hipersomnia o hay insomnio. La disminución del rendimiento es lógicamente una consecuencia también de esto. Increíblemente, la monotonía en la rutina también es un factor, una condición desfavorable, y esto se debe a que el trabajo y el entorno siguen siendo el mismo. Entonces, un poco que esa división que había clara entre la vida privada y la vida laboral se ha difuminado, ya no existe, ¿no? Ahora estamos en casa y estamos con la familia, al mismo tiempo estamos con los colegas virtualmente. Entonces, parece que las personas desarrollar esa multiplicidad de roles en un mismo lugar genera un nivel de rutina que a veces se vuelve intolerable. Al menos yo también lo he escuchado en personas que me han consultado. No han sido situaciones graves, pero son situaciones que están presentes en el día a día y generan un malestar interno bastante grande. El aislamiento social también, ¿no? Estamos confinados, en Austria también nos han confinado hace unas 2 semanas, hasta diciembre nuevamente. Entonces esos lockdown también generan depresión. La procrastinación también, porque como no hay una buena gestión del tiempo, entonces yo puedo decir, bueno, lo que no termino hoy día lo termino ya mañana o en 2 días, ¿no? Entonces, eso genera también una desmotivación, ¿no? Y disminución de la atención también, ¿no? Porque sin motivación no hay mucha atención tampoco en el trabajo, unido al estrés y el esfuerzo mental y el cansancio, eso también genera falta o baja productividad. Increíblemente, el acoso laboral también es un tema. Yo he tenido una consulta interesante a ese respecto, les puedo dar el ejemplo brevemente. Una persona que me comentaba que estaba sufriendo de bossing. Bossing es la forma de mobbing, creo que en Perú le llaman bullying, eh, pero que viene del jefe o jefa, ¿no? Eh, y es interesante porque, por ejemplo, si estamos en una conferencia virtual y no tenemos un lugar adecuado en el momento, porque, digamos, estamos confinados, entonces tuvimos que otra vez adaptar todo del lugar donde trabajamos a la casa. Y al no haber un sitio adecuado, entonces hay una visión, o sea, a través por ejemplo, en este caso de la cámara, las personas pueden ver, ¿no? La parte de atrás, entonces ven parte, es como si entraran en la vida privada de las personas, ¿no? Entonces eso genera también que el colega o la colega que de repente no tenía muy buena relación con la persona, entonces empiezas a mirar, ¿no? Ahí está la foto del hijo, etcétera, cosas que son de la vida privada y no tienen nada que ver con el trabajo. Y eso se está utilizando un poco como para reforzar o como para, digamos, molestar a la persona, ¿no? Que es objeto, vamos a decir, la parte pasiva del MOE, porque eso también es una dinámica de dos, ¿no? Y bueno, también está subiendo ese tipo de acoso laboral, incluso en el área virtual, ¿no? El burnout lo pongo entre paréntesis porque yo creo que hay todavía una discusión teórica y científica, académica sobre este tema. Yo considero que el burnout es una de
digamos, de los síndromes modernos, muy asociados al trabajo, pero no es, al parecer no lo causa el trabajo en sí directamente, que están peor diagnosticados, ¿no? O sea, es decir, personas que realmente tienen burnout no han sido diagnosticadas con burnout y al revés. Personas que no tienen burnout están diagnosticadas con burnout. Entonces ahí parece que también hay que hacer mucho más investigación al respecto, ¿no? Y bueno, estas situaciones también están unidas a otros síndromes, que es el síndrome del impostor, el síndrome de Dunning-Kruger, que el síndrome de Dunning-Kruger, por ejemplo, es como la contracara del síndrome del impostor, ¿no? El síndrome del impostor son las personas que ya no, como que empiezan a sentirse inseguras respecto a sus capacidades, ¿no? Y creen que aquello que hacen, pues no es tan bueno en realidad como realmente es. Y en el caso de Dunning-Kruger es exactamente al revés, personas que no tienen las capacidades ni los talentos, pero que creen que sí. Entonces, esa falta de metaanálisis de las condiciones o las capacidades reales que tengo, también parece que están asociadas a todas estas demás condiciones desfavorables, porque como que la capacidad de análisis, la capacidad de atención, de introspección, al no haber mucho feedback con otros colegas, también está creciendo, no es una consecuencia directa, por eso hablo de condiciones. Condiciones favorables también hay, como en todo. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que tenemos la posibilidad de comunicarnos en un congreso virtual de esta magnitud, es una parte positiva del trabajo virtual. Empiezo por la derecha, el equilibrio laboral y personal, por ejemplo, ¿no? Hay personas que reportan que se sienten bastante contentas porque ahora tienen más tiempo con la familia, cosa que antes no era así. Algunos estudios incluso señalan que sí, efectivamente existe mayor productividad. Por lo menos es la percepción que existe de que existe cierto nivel de control sobre las propias tareas y actividades, que está unido a la flexibilidad, donde uno puede redistribuir y reasignar tareas, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una función de gerencia, ¿no? O que tiene un grupo de personas a su cargo, ¿no? Que dirige personal. Eh, También en la capacidad de metaevaluar las capacidades y posibilidades, porque hay personas que a través de esta condición de tener que trabajar en teletrabajo, o sea, generalmente en casa, eh, también se han dado cuenta de aquellas cosas que no quieren hacer, como que han tenido un espacio nuevo de reflexión, ¿no? Ese distanciamiento les ha permitido ver desde otra perspectiva, cuestionarse un poco lo que hacen, ¿no? Y replantearse ciertas cosas y lógicamente en términos de la gestión de carrera eso es algo positivo. La Para sensación o 9 minutos percepción, para las preguntas. ya, gracias. La percepción de autonomía también y la igualdad de oportunidades, porque hay personas que tradicionalmente no podían trabajar antes y ahora se lo pueden hacer. Bien, sigo avanzando un poco entonces. Este era el informe de McKinsey, que justamente si se fijan acá el 23 de noviembre recién lo han publicado, es corto, pero ahí sí nos da algunos avances sobre lo que va a ocurrir. Eh, una cosa interesante es que, bueno, yo sigo mucho a Bill Gates. No sé por qué razón, pero Bill Gates hasta ahora no se ha equivocado en nada de lo que ha dicho. Y no creo que sea porque es un visionario. Y no es cuestión de teorías conspirativas, es cuestión de observar y entender cómo funciona la política a nivel mundial, en las economías. Y él dijo justamente en su primer podcast, que fue el 16 de noviembre, hace poco, que él pensaba que la cuestión de la telemedicina y el teletrabajo, sobre todo, va a ser parte regular de nuestras vidas. Así que si lo dice Bill Gates y lo dice la doctora Lister, que también está en el Global Workplace Analytics, que es una, digamos, una agencia de estadísticas, ¿no? Que hacen estudios por encargo, lo dicen, ¿no? Ella dice que para el 2021, 25 a 30% de la fuerza de trabajo va a estar ubicada en la casa, ¿no? Entonces, tenemos para rato en el teletrabajo. ¿Qué conclusiones puedo sacar de aquí? Más que nada, conclusiones son reflexiones, ¿no? ¿En qué aspectos vamos a tener que movernos ahora? Trabajos de prevención como psicólogos, tenemos que construir instrumentos de evaluación y programas de monitoreo de salud también para las poblaciones menos favorecidas. Eh, si tenemos en cuenta que el 30 al 40% de personas van a estar trabajando desde casa. Positivo es porque van a haber más mujeres, más jóvenes y más personas discapacitadas. Negativos para las personas de tercera edad. Tenemos también que capacitar más gente en digitalización, porque mientras menos capacitemos a las personas y podamos también crearles un ambiente de una perspectiva más favorable, van a tener también más rechazo a la digitalización y se van a quedar fuera del mercado laboral. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta.
Lo más probable es que haya modelos híbridos de teletrabajo, donde uno va a combinar en momentos en que va a estar en casa y momentos en que va a estar en la oficina. Ya está ocurriendo, por lo menos acá en Europa. Y, lógicamente, tratar de armonizar aspectos tecnológicos, regulaciones laborales, atención de salud. Y teniendo en cuenta, por supuesto, una economía de compartir, o el sharing urban economy, que es una tendencia, y también armonizar el tema laboral con la atención de salud. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por su atención, queridos colegas, y quedo a su disposición con mucho gusto para sus preguntas o comentarios. Y si tienen alguna duda, también me pueden escribir. Con mucho gusto les dejo ahí la dirección electrónica. Agradecemos a la doctora Quevedo por la ponencia brindada. Ahora pasaremos con la ronda de preguntas por parte de los asistentes. Los asistentes pueden realizar sus preguntas vía Facebook o vía YouTube. Esperamos sus preguntas. Agradecemos nuevamente a la doctora Quevedo por la ponencia brindada. Parece ser que no hay dudas por parte del auditorio. ¿Desea agregar algo más, doctora? Bueno, yo realmente podríamos hablar horas de este tema. Lo considero tan importante. Quizás retomando un poco algo que quizás no cubrí del todo, era respecto a la educación formal y el autoaprendizaje, ¿no? Considero que es un tema importante también para los colegas. Yo creo que una de las lecciones más importantes que nos está dejando el COVID, que por lo menos es positiva, es que tenemos la capacidad de autoaprender, ¿no? Nos ha recordado eso, ¿no? En el Internet se encuentran muchas instituciones de muy buena calidad académica y científica que ofrecen cursos incluso gratis, ¿no? La Universidad de Harvard, o Yale, tampoco sin irse muy lejos, me parece que un par de universidades en Perú también lo hacen, que también son muy buenas universidades, y ofrecen cursos, ¿no? Están siempre constantemente tratando de ampliar, digamos, su repertorio, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa que debemos aprovecharla también los psicólogos, y hago también un llamado, ¿no? Yo sé los esfuerzos loables que está haciendo nuestro decano para reposicionar nuestro rol en la sociedad. eh, lo que ocurre también con el último pedido que hubo al Congreso sobre la ley, eh, y que lamentablemente no fue aceptado. Yo creo que debemos unir esfuerzos para contactarnos entre los psicólogos peruanos que estamos fuera, por ejemplo, que podemos dar también una visión complementaria también de lo que ocurre en otros países, en otras regiones, a los colegas que están trabajando ahí directamente en Perú y en otras áreas también, ¿no? Un poco interáreas, ¿no? Trabajar así. Debemos reforzar eso. Ahora que tienen este fantástico espacio, esta plataforma en YouTube, en Facebook, también invitar a los colegas a realizar conversatorios, un poco de repente no tan en la formalidad de un congreso, ¿no? Y con el nivel académico correspondiente, sino simplemente compartiendo las experiencias profesionales, ¿no? Lo que nos dicen nuestros clientes, lo que nos dicen nuestros pacientes, lo que observamos en la realidad cotidiana, ¿no? Y no olvidar también nuestra labor educadora, no necesariamente cuando estamos trabajando como psicólogos, ¿no? Yo he observado con mucha preocupación niveles de ideologización que no tienen nada que ver con una carrera científica como la nuestra. Debemos separar siempre nuestras preferencias, nuestras ideas políticas o de cualquier índole de nuestro trabajo, ¿no? Y fomentar también en un modo, vamos a decir así, informal, la salud mental de la población, ¿no? Llamar un poco a la calma, a la reflexión, a analizar las cosas dos veces, o de repente un poco eh, filtrar las informaciones, ¿no? No tomar siempre 100% cierto algo cuando de repente no lo hemos podido verificar, ¿no? Entonces eso también es un poco un pedido, ¿no? Y me permito utilizar este espacio también para enviarles un gran abrazo, un saludo y, bueno, una invitación a estar más en contacto, ¿no? Y compartir.